Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el Consulado General de México en El Paso y el Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León les dan la más cordial bienvenida a este Facebook. El día de hoy tenemos un tema muy importante, discriminación y seguridad laboral, y tenemos una invitada muy especial, la abogada Angélica Carvajal de la firma legal Shared Legate PLLC. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, de parte de Shirley Gate y obviamente de mi persona, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. ¿Podría explicar, por favor, los tipos de discriminación que existen en el trabajo? Claro, por supuesto, mire, hay diferentes tipos, pero los más recurrentes vienen siendo discriminación por el género, discriminación por la edad, a lo mejor por tener algún tipo de disabilidad, si una persona cuenta con un tipo de embarazo, por el origen nacional o ya sea por la preferencia religiosa. Muy bien. Em, ¿Cuál es el primer paso que debe tomar una persona que considera que es víctima? Usualmente, el primer paso tendría siendo ir a lo que viene siendo el EEOC, que es la entidad que se encarga de investigar. Pero yo siempre recomiendo que mejor los empleados vengan primero con nosotros para nosotros poder orientarlos, explicarles el proceso que viene siendo con la otra institución y así ellos sepan a dónde ir y qué hacer. Pero usualmente viene siendo hacer el reclamo con lo que es el EEOC. Pero yo pienso que sí es mejor que primero nos vean a nosotros. Muy bien. ¿Cómo se debe presentar la petición? Mire, se puede hacer de dos maneras. Una pues sería ir a la oficina, que está muy cerca de la corte. De hecho, está a una distancia de nuestra oficina que está cruzando la corte como de 3 minutos caminando. Pueden ir ahí en persona y ya alguien los va a atender. O si gustan, también lo pueden hacer en línea. Ya depende de qué tan a gusto se sienta la persona con todo esto de la tecnología y las computadoras, pero tienen la opción de hacerla de las dos maneras. Muy bien. ¿Qué sucede después de que una queja por discriminación en el empleo es presentada ante EEOC? Ok, y ahora es que se presenta la queja, lo que van a hacer es que le van a notificar a la compañía a donde la persona trabaja o trabajaba y ellos tienen derecho a contestar a lo que se está alegando de parte del empleado. Ya una vez que ellos contestan, entonces pueden pasar dos cosas. Una, cuando van a una mediación, si es que los dos partidos están de acuerdo de ir, se puede arreglar si es que llegan a un acuerdo y una cantidad monetaria o si no hay una mediación, igual iba avanzando el caso, pero como quien dice, hay dos opciones. Una, o se arregla el caso con el proceso interno del EEOC, se cierra y ya los partidos pues no necesitan más de un abogado, o la otra opción sería, si no llegan a un arreglo, entonces el empleado va a recibir una carta que se llama en inglés Right to Sue Letter. Esa carta es una carta que le da al empleado el derecho de proceder legalmente en contra de la compañía. Es muy importante que sepan que esa carta tiene una fecha límite de 90 días. Quiere decir que el empleado desde el día que lo recibe tiene 90 días para presentar una demanda formal. Entonces, en cuanto la reciban, vaya y corra, venga con nosotros para nosotros tener el suficiente tiempo de hacer todo el proceso legal. Muy bien. ¿Cuándo una persona puede presentar en los tribunales una demanda por discriminación en el empleo? Bueno, ya vendría siendo, se complementa con mi respuesta anterior, que la única manera que hay de presentar una demanda de discriminación es ya una vez que el empleado recibe la carta para poder demandar, que es el right to sue letter. Muchas personas no dicen, pero es que quiero demandar ya, pero desafortunadamente cualquier abogado, no solamente esta oficina, por ley tiene que tener esa carta que nos da a nosotros el poder de poder ya proceder legalmente con una demanda en contra de la compañía. Muy bien. ¿Cuáles son las posibles soluciones cuando se comprueba que hubo discriminación? Que ya una vez que se comprueba que hubo discriminación, cada dos opciones. Una, se resuelve ya en el proceso interno del EEOC, que viene siendo, pues, el empleado recibe una cantidad monetaria que él esté dispuesto a aceptar y obviamente que sea ofrecido por la contraparte. Y ya, si no hay se llega a esa resolución y no hay un punto medio, entonces ya más bien recibe el empleado su carta y ya puede mandar bajo la corte y ver si ahí se puede recuperar algo monetariamente. Muy bien. ¿Cómo presentar una queja o demanda ante una agencia federal? Bueno, ya más bien eso, que aunque sea una agencia federal, hay un proceso que se tiene que seguir y muchos trabajadores
pues obviamente se frustran porque es un proceso largo, es un proceso que se tiene que seguir, pero ya es importar la compañía o lo que sea, si es por una discriminación, es que vengan con nosotros los asesoramos y los dirigimos al EEOC, ya que pasen por todo el proceso y aunque no se arreglen con ellos, que tengan esa carta en mano que nos da a nosotros ya la autoridad de poder proceder legalmente. Muy bien. ¿Cómo presentar una apelación ante EEOC? Miren, una relación, ahora sí lo que diciendo usualmente no es algo que se da mucho. ¿Por qué? Porque como ya lo expliqué, hay dos opciones. Una, o se arregla o ya de plano no se puede arreglar y ya el empleado cuando recibe esa carta, en vez de ser una apelación, entonces ya más bien dice, ok, esta carta me da el poder de demandar y ya pasa por todo el proceso, entonces ya más bien se ve con un abogado y usualmente se inicia una demanda en contra de la compañía. Muy bien. ¿Qué puede hacer si EEOC no aceptó y no asignó un abogado para que se represente? Bueno, usualmente yo sí, no es muy común que asignen un abogado, más bien es el empleado que se representa como quien dice solo y ya obviamente la compañía, como usualmente son los que tienen la flexibilidad económica de pagar un abogado, ellos siempre tienen un abogado, la mayoría de las veces. Entonces lo que pueden hacer es venir con nosotros ya una vez que se consulte su caso, vayan por el proceso, nosotros podemos ver si es algo en lo que los podemos asistir o muchas veces depende de qué tan complejo sea los factores de cada caso. A veces no daña mucho, por decirlo así, que un empleado esté y vaya por el proceso solo porque no es algo como una demanda o algo que necesite mucha asistencia. Claro, siempre yo recomiendo, pues es mejor que vaya un abogado, ¿verdad? Pero los podemos recomendar y asesorar para que sepan lo que va a pasar y así no tengan pues, tener que contar con más gastos. Muy bien. Hablando de seguridad laboral, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional? Pues son muchos, pero ahora sí que explicados. En resumen, es el derecho de tener un ambiente de trabajo seguro. Todo eso conlleva lo que vienen siendo los descansos necesarios que un empleado tiene derecho, la seguridad, no solamente a la persona, sino también si están trabajando en algún tipo de construcción, que el empleador les provee el equipo necesario para que no se vayan a lastimar y todo, pero pues prevenir algún accidente. Muy bien. ¿Pueden los empleadores negarse a permitir que un trabajador use el baño cuando pide permiso? ¿O pueden los empleadores exigir que los trabajadores manejen para ir a otros sitios para usar el baño? La respuesta a la primera pregunta es no. Un empleado tiene derecho a usar el baño siempre y cuando obviamente sea razonable. Ahora, si el empleado quiere ir cada un minuto y no tiene alguna, pues, una carta de un doctor, pues sí, obviamente el empleador puede decir, bueno, esto ya es un poco irrazonable, pero siempre y cuando que sea algo razonable y en un tiempo de periodo bien, el empleador no puede negarse a dar el baño y tampoco puede decir, ay, ¿sabes qué? Tienes que usar el baño, es tener que manejar media hora a otro lugar. Obviamente puede haber cierto tipo de restricciones, como no ir al baño cada 2 minutos, siempre y cuando no sean irrazonables, como por ejemplo manejar ese tipo de media hora, pero usualmente el empleado tiene derecho a que haya un baño accesible casi pues de inmediata distancia, por si es que tiene que utilizarlo. Muy bien. ¿Qué se puede hacer si considero que mi lugar de trabajo no es seguro? Bueno, hay dos opciones. Si no es seguro, yo siempre digo que es mejor asesorarse con abogados, porque a veces todo el mundo ya se mete en lo que viene siendo a Google y luego ya terminamos más confundidos y de lo que es. Entonces yo les recomiendo que antes de que se metan y que se vayan a decir, bueno, no tengo caso, mejor vengan con nosotros, pues luego vamos a asesorar de la mejor manera. O si de plano no se sienten cómodos viniendo, que no, yo les recomiendo que lo hagan, también pueden meterse en línea, pero en vez de googlear, ay, tengo un caso por esto, mejor meterse a ver lo que vienen siendo las regulaciones de OSHA y ahí pueden ver sus derechos. Pero si ellos ya vienen aquí con nosotros las sabemos mejor que a algún empleado porque a eso nos dedicamos y ya nosotros podemos explicarles y darles una opinión. Muy bien. ¿Podría, por favor, indicar qué equipo necesita el empleador proporcionar a un trabajador de la construcción para evitar tener algún accidente? Pues ya viene siendo depende de qué tipo de construcción, pero usualmente cuando estas construcciones necesita obviamente que les proporcionen un casco para que no se vayan a lastimar en la cabeza. Eso obviamente si es una construcción que está desarrollándose en tiempo, pues sí, como quien dice, en vivo y en directo.
también que les proporcionen su chaleco si es que están trabajando de noche, escaleras obviamente que estén aprobadas, protección de que no se vayan a lastimar su vista, que vienen siendo los lentes de trabajo, si es que necesitan cierto tipo de vestimenta, calzado, y sobre todo algo muy importante viene siendo los arneses de protección si van a estar trabajando en altura, que no se vayan a subir sin eso porque llega cada accidente y eso es muy importante. Claro. ¿Qué equipo necesita proveer el empleador a una persona que trabaja en el campo con pesticidas? Bueno, esto viene siendo muy importante, tienen que darle los overoles y toda la vestimenta que viene siendo antiquímico para que no se vayan a dañar. ¿Qué conlleva eso? Como digo, los overoles, a veces le dan les dan mandiles, perdón, les dan también guantes, cierto tipo de calzado, también les dan para protección para los ojos, que viene siendo cierto tipo de lentes, y sobre todo los respiradores para que no estén inhalando el químico, y eso es por decir algunos, y también tienen que proveerles el acceso para que ellos puedan lavar esos uniformes y obviamente se deshagan de todos esos químicos. Claro. ¿Podría, por favor, indicar si OCHA ofrece regularmente pláticas a los trabajadores en los centros de trabajo para alertarlos de los derechos que tienen para protegerse al desempeñar su trabajo? Usualmente los ofrecen, pero honestamente no es algo que sea muy común y desafortunadamente la mayoría de los empleados no es algo a lo que primero estén informados o tengan tiempo de ir porque pues están a sus horas de trabajo, ¿verdad? Entonces, aunque estén ofrecidas, yo pienso que lo mejor es hay ciertas leyes que requieren, depende del tipo de trabajo que esté realizando el empleado y el negocio a la que se dedique la compañía, que los tienen que poner en las paredes ciertas veces, ¿cierto? Ya en ciertos, pues depende de qué tan grande sea obviamente la ubicación, y si están ahí, si ellos quieren informarse más, yo siempre recomiendo que se metan, pero a la página directamente de OSHA, viene también en español, para que ellos vean de manera más desglosada y específica los derechos y que se les otorga. Muy bien. ¿Puede un empleador negarse a permitir que los trabajadores beban agua, exigir que paguen agua o no permitir agua bajo cualquier circunstancia? No, la respuesta es que el empleador tiene la obligación de proporcionar agua potable que el empleado tenga acceso y pueda consumir. No tiene ningún tipo de costo, la tienen que proveer. Ahora, ya depende del tipo de trabajo al que se dedique la persona, eso ya va a depender cuáles son las restricciones de tomar agua. Obviamente, una persona que trabaja en un campo con pesticidas no va a tener el mismo acceso de poder estar tomando agua continuamente a una persona que trabaja a lo mejor un tipo de oficina, una persona que tiene una computadora, ¿verdad? Siempre y cuando no haya restricciones razonables y no interfieran con el trabajo, el trabajador tiene derecho a no solamente que le proporcione el agua potable, sino también poderla consumirla siempre y cuando no intervenga con esas responsabilidades. Muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales? Bueno, eso ya depende de cuál sea el ámbito de trabajo que tenga el empleado, pero usualmente si es primero un trabajo donde haya seguridad para el empleado, donde haya un ambiente bien donde el empleado no vaya por algún riesgo de lastimarse, todo eso ya viene siendo proporcional al equipo, darles los descansos necesarios para que no estén, obviamente, pues sobretrabajados y explotados, que si necesitan ir al baño, que si necesitan tomar agua, su descanso de tiempo para poder también comer a las horas a la semana, depende de la industria en la que estén, y obviamente proporcionarles el uniforme o el equipo necesario para que ellos puedan desprender su labor de manera segura y responsable. Muy bien. ¿Se puede discriminar en contra del trabajador por ejercer sus derechos bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales? No, obviamente si hay una violación a lo que viene siendo el OSHA y el empleado obviamente expresa su sentir y quiere hacer algo, no se le puede discriminar por eso porque es un derecho que el empleado tiene. Muy bien. Ahora algo muy importante. ¿En dónde pueden comunicarse para solicitar cita o hacer alguna consulta sobre asuntos laborales con ustedes? Pueden llamarnos al número que doy 15-241-100. Que pueden hacer ellos una cita a la hora que se les facilite. Hablamos inglés, hablan también español. O también si quieren hacerlo por medio de nuestra página que es shorelegate.com, también pueden hacerlo por ahí. O si también gustan, si están pasando por la corte aquí en el centro, que es la 420 San Antonio, estamos en el segundo piso,
pueden llegar y si hay un abogado disponible, también se les puede atender en el momento. Muchísimas gracias y muchas gracias por toda la información, pero sobre todo por siempre estar dispuestos a tener bien informada a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por toda la información. ¿Algo más que desee añadir a toda esta información que ya nos dieron el día de hoy? Solamente invitarle a la comunidad que no se detengan de venir con abogado por el miedo, por la vergüenza, porque hay un costo, porque todas nuestras consultas son gratuitas, entonces no tienen que pagar nada de antemano. Se hablan los dos idiomas y obviamente que también tengan en cuenta que el estatus migratorio no tiene que ver con los derechos que les proporcionan o no, entonces que no se detengan por eso. Muchísimas gracias, abogada. Excelente día. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos y decirles que sin importar el estatus migratorio de las personas, todos tenemos derechos en este país y hay que hacerlos valer. El Consulado General de México en El Paso les da les da las gracias por su sintonía y el cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León les da las gracias. Mi nombre es Maritza Malanche. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el Consulado General de México en El Paso y el Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León les dan la más cordial bienvenida a este Facebook. El día de hoy tenemos un tema muy importante, discriminación y seguridad laboral, y tenemos una invitada muy especial, la abogada Angélica Carvajal de la firma legal Share. Gobierno de México.